Muy buenas, en este nuevo vídeo vamos a ver los teoremas de Thevenin y de Norton aplicados para fuentes dependientes. Recordad que hasta ahora lo que hemos visto ha sido todo para fuentes independientes, ya sea de tensión o de corriente, ¿vale? En el caso de que ahora tengamos fuentes dependientes, pues tenemos un pequeño cambio, no es similar, pero bueno, os lo contaré de manera que se entienda. Debemos tener en cuenta que el método que teníamos antes de superposición, el que estudiábamos una fuente u otra y luego hacíamos una suma algebraica, no era aplicable para fuentes dependientes. ¿Por qué? Porque no se las puede hacer cero, ¿vale? Entonces, pero este método sí se puede aplicar para fuentes dependientes, ¿vale? Teorema de Thevenin y de Norton, pero tiene una pequeña diferencia con lo que hemos visto. Lo vamos a ver. Bien, el objetivo es teniendo un circuito, ¿vale? Vamos a poner por aquí el circuito, ¿vale? Que está conectado a una resistencia de carga, ¿vale? Que la vamos a llamar R. Bien, el objetivo es convertirlo a un circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Donde tenemos una fuente de tensión, ¿vale? Que la llamaremos su voltaje de Thevenin, ¿vale? En serie con una resistencia equivalente, ¿vale? Y aquí tenemos la resistencia de carga, que es donde tenemos la incógnita, por ejemplo, 1 V 0, y ¿vale? Tenemos que calcular aquí 1 V 0, bueno, lo que nos pidan, ¿vale? ¿Por qué pongo aquí resistencia equivalente y no pongo resistencia de Thevenin? Porque vamos a ver la diferencia, ¿vale? En este circuito hay fuentes dependientes, ¿vale? Ya sean de tensión o de corriente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en estos casos si vemos una fuente dependiente? Pues lo primero que tenemos que hacer, ¿vale? El primer paso es hallar el voltaje de Thevenin. Eso es lo primero. ¿Por qué no la resistencia? Pues porque no. Lo primero hay que hallar el voltaje de Thevenin, ¿vale? Ese es el primer paso. ¿Cómo se hace? Dibujar circuito con sus fuentes, igual que lo hacíamos antes, ¿vale? Con sus fuentes y abrir resistencia de carga. ¿Dónde está la resistencia de carga? Pues circuito abierto. El voltaje de Thevenin será el voltaje entre esos terminales. Bien, y ahí tendremos el voltaje de Thevenin. En segundo lugar, ¿qué tenemos que calcular? Pues aquí vienen las diferencias. Tenemos que calcular la corriente de Norton, ¿vale? Es decir, cuando hay fuentes dependientes tenemos que calcular ambas cosas, tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton. ¿Cómo se calcula la corriente de Norton? Pues dibujar el circuito con sus fuentes y cortocircuitar. Fijaros, aquí es abrir y aquí cortocircuitar la resistencia de carga. La corriente de Norton será la que circule por ahí, ¿vale? La que circule por el cortocircuito, como lo habíamos hecho antes. Esto es similar a lo que hemos visto hasta ahora con fuentes independientes. Lo único que hay que hallar ambas dos, ¿vale? Tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton. Y en tercer lugar, hallar la resistencia equivalente. ¿Cuál es la resistencia equivalente? Pues aplicar la ley de Ohm. Lo voy a poner así, por ley de Ohm. Por ley de Ohm, ¿cómo es una resistencia? Una resistencia es un voltaje partido por una corriente, ¿no? Pues sencillo, entonces, ¿cuál es la resistencia equivalente? El voltaje de Thevenin, que hemos calculado, dividido entre la corriente de Norton, ¿vale? Y ahí tenemos la resistencia equivalente. Para el resto, después de una vez que lo hemos calculado, operamos exactamente igual. En vez de un circuito equivalente de Thevenin, ¿se podría poner un circuito de Norton? Sí, simplemente es con una fuente de corriente de Norton en paralelo con la resistencia equivalente. ¿Por qué? Porque si os fijáis, volvemos a otro paradigma que ya habíamos visto anteriormente, ¿vale? Podemos hacer, tenemos aquí un circuito equivalente de Thevenin,
¿vale? Que es una fuente de tensión en serie con una resistencia. Por transformación de fuente, por el teorema de transformación de fuente que ya vimos, se puede convertir en una fuente de corriente, ¿vale? En paralelo con una resistencia. La resistencia es la misma, que es la resistencia equivalente que hemos calculado, y la corriente será, pues, nuestra corriente de Norton, ¿vale? Es decir, en este caso podemos aplicar cualquiera de las dos opciones, ¿vale? Tanto una fuente de tensión de Thevenin con una resistencia, ¿vale? Que sería un circuito equivalente de Thevenin o un circuito equivalente de Norton, ¿vale? Teniendo en cuenta que hay que hallar el voltaje de Thevenin siempre, hay que hallar la corriente de Norton siempre y la resistencia equivalente será el voltaje de Thevenin partido de la corriente de Norton. Esa es la diferencia. Vamos a ver un ejemplo. Bien, tenemos este circuito en el que queremos calcular bueno, esta incógnita, que es la tensión en esta rama, que es la resistencia de kiloohmios, ¿vale? Pero en este caso tenemos una fuente de corriente de 4.000 amperios y tenemos una fuente de tensión dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de la corriente que circula por esta otra rama de 10 kiloohmios, ¿vale? IX. ¿Vale? El objetivo es convertirlo en un circuito equivalente de Thevenin, ¿vale? Que es una fuente de tensión con voltaje Thevenin en serie con una resistencia, que es la resistencia equivalente, y aquí con la resistencia de 10 kiloohmios, ¿vale? Que es por donde tenemos que calcular la tensión V0. Bien, recordemos, como hemos visto, como en este caso hay una fuente de tensión dependiente de una corriente, ¿vale? Pues vamos a hallar lo primero, el voltaje de Thevenin, ¿vale? Ese es el primer paso. Hallar voltaje de Thevenin. Para ello ponemos el circuito como una red plana con sus respectivas fuentes. Por aquí. Y ahí abrimos el circuito, ¿vale? Bien, abrimos el circuito y aquí precisamente es donde tenemos el voltaje de Thevenin. Bien, aquí tenemos 4.000 IX, aquí tenemos 10 kiloohmios, aquí tenemos otros 10 kiloohmios y aquí tenemos la corriente que circula por aquí, que es IX. Vale, fijaros en una cosa. El voltaje de Thevenin, ¿vale? Si aplicáramos en esta malla, perdón, no lo quiero manchar. Si aplicáramos en esta malla la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿vale? Este voltaje sería igual a la suma de estos voltajes, ¿no? ¿Vale? El voltaje que hay aquí más el voltaje que hay aquí tiene que ser igual al voltaje que hay aquí, ¿vale? Porque la suma de todos los voltajes tiene que ser cero en esta malla, ¿vale? Entonces vamos a poner aquí un voltaje, lo voy a poner en verde. Fíjate, si recorremos, como la corriente viene por aquí, pues entra por el positivo, sale por el negativo, V1, viene por aquí, entonces aquí tenemos el positivo, aquí el negativo, V2, ¿vale? Y aquí entra por el negativo, entra por el positivo, bien. Y X aquí es igual. Y X es la corriente que circula por aquí, ¿vale? Fijaros, esta fuente de corriente viene por aquí no puede ir. Entonces viene toda por este lado, con lo cual IX podemos decir que es 4 miliamperios, ¿vale? Entonces ya tenemos IX, 4 miliamperios. V1 a qué es igual. V1 será igual a la corriente que circula por ahí, o sea, IX, por la resistencia de 10 por 10 elevado a 3. O lo que es lo mismo, 4 por 10 a la menos 3 por 10 por 10 elevado a 3. Lo que es lo mismo, 40 voltios. ¿Vale? Esa es la tensión que hay en V1. V2 será la tensión en V2, si os fijáis, como están en paralelo con esta fuente de tensión, ¿vale? Será la misma que hay aquí en la fuente de tensión, ¿vale? Será V2. Estamos por paralelismo, ¿vale? Entonces V2 es 4.000 por IX, que es 4 por 10 a la menos 3. O lo que es lo mismo, 4 por 10 a la 3 por 4 por 10 a la menos 3, 16 voltios. ¿Vale? Esa es V2.
Entonces podemos decir que el voltaje de Thevenin será igual, si recorremos la malla, el sentido del voltaje de Thevenin de positivo a negativo, de un negativo a positivo, será igual a V1 perdón, esto lo tenemos mal puesto. Un segundo. Voy a corregir, ¿vale? Esto lo tenemos mal puesto. Esta polaridad no es así. Esta polaridad es de la siguiente manera. Este es negativo y este es positivo. ¿Por qué? ¿Vale? Por paralelismo con esta, ¿vale? Tiene la misma polaridad. ¿Vale? Entonces, no es como yo lo tenía puesto. Entonces, si ahora continuamos, ¿vale? Entonces, seguimos el sentido de la corriente, entra por ser positivo, entra por negativo, es decir, V1 menos V2, ¿vale? Lo vemos, ¿no? Ahora. Entonces, V1 menos V2. V1 es 40 menos 16, 24 voltios. Y ese es el voltaje de Thevenin, que ya lo tenemos calculado, ¿vale? Entonces le voy a poner por aquí. Voltaje de Thevenin, 24 voltios. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ahora vamos a hallar la corriente de Norton. Hallar corriente de Norton. La corriente de Norton, dibujamos el circuito, igual, de la misma manera, menos más, 4000 y X, esa resistencia que es de 10 kiloohmios, esta resistencia que es de 10 kiloohmios, esta fuente de corriente que es de 4000 amperios. ¿Y ahora qué hacemos? Cortocircuitamos la resistencia de carga, ¿vale? Por aquí, cortocircuitado. Entonces, por aquí circulará la corriente de Norton. I sub n. Bien, esto lo vamos a resolver por mallas, ¿vale? Para calcular esa corriente. Fijaros, aquí tenemos malla 1, malla 2 y malla 3. ¿Vale? Si os dais cuenta, entre la malla 2 y la malla 3 hay una supermalla porque está separada por una fuente de corriente. Entonces vamos a calcular, en primer lugar, la malla 1. Malla 1. La malla 1, vamos recorriendo, bueno, sí, perdón, vamos a asignar las corrientes que no las hemos asignado, ¿vale? En sentido horario, I1, I2 e I3, ¿vale? Ahora sí, recorremos la malla 1. En sentido horario, vamos, entonces 10K por I1 menos I2, ¿vale? Tiene que ser igual a esta de aquí, ¿vale? Recordemos que aquí también tenemos, que no la he puesto, la IX. Entonces, nos queda 10K por I1 menos I2, tiene que ser igual a ¿qué? Si entramos por el positivo y salimos por el negativo, pues el negativo, ¿vale? Por el signo que salgamos. Menos 4K por IX. Bien. Si dividimos todo entre 2K, nos quedará 5I1 menos 5I2 igual a menos 2IX. Bien. Entonces, fijaros en una cosa importante, IX es la que circula por esta malla, ¿vale? Con lo cual es menos I2, ¿vale? ¿Os dais cuenta? Porque estaba en este sentido, está bien en este, pues IX es menos I2, con lo cual podemos poner que 5I1 menos 5I2 será igual a menos 2 por menos I2, es decir, a 2I2, ¿vale? Y ahora ya lo ordenamos esto y nos queda 5I1, este pasa restando, menos 5 menos 2 menos 7I2 igual a 0. Y aquí tenemos la ecuación 1. ¿Vale? Ahora analizamos la supermalla. Supermalla. Analizamos la supermalla.
Vamos recorriendo el sentido horario. En primer lugar, 10K por I2 menos I1, ahora es al revés, ¿vale? Debido a esta resistencia de aquí, ¿vale? Vamos recorriendo así. Más 10K por I2 y no hay nada más, ¿vale? Como no hay fuente de tensión, esto es igual a 0. Si dividimos todo entre 10K, nos quedará I2 menos I1 más I2 igual a 0. Por tanto, menos I1 más 2I2 igual a 0. Y aquí tenemos nuestra segunda ecuación. Ahora vamos a hacer la ecuación de restricción. Ahí. Ecuación de restricción. Y ya tendremos nuestra tercera ecuación, ¿vale? La corriente que entra por la cola, que es I3, menos la que entra por la cabeza. Entonces, podemos decir que menos I2 más I3 será igual a 4 miliamperios, ¿vale? Y esa será nuestra ecuación número 3. Bien, hasta ahí estamos de acuerdo, ¿no? Pues ahora hay que resolver este pequeño sistema, donde tenemos las siguientes ecuaciones. Menos I1 más 2I2 igual 0. Menos 5 y 1, perdón, más 5 y 1, menos 7 y 2 igual 0. Y 2 más I3 igual a 4, partido por K, ¿vale? Claro, solo con las dos de arriba, ¿vale? Si a la segunda le sumamos 5 veces la primera, se nos irán las I1. Entonces, 5 y 1 menos 5 y 1, fuera. Menos 7 y 2, más 5 por 2, 10 y 2, menos 7 más 10, nos quedará 3 y 2 igual a 0. Por lo tanto, I2 es 0, ¿vale? Por lo tanto, podemos decir que si I2 es 0, podemos decir que I1 también es 0. Entonces, si I2 es 0, por esta última ecuación, que es la tercera, podemos decir que I3 es igual a 4 miliamperios, ¿vale? Precisamente, fijaros como la corriente de Norton circula en el mismo sentido que I3, ¿vale? Podemos decir que la corriente de Norton es la corriente I3 y N es igual a I3, que es igual a 4 miliamperios. Y ya tenemos la corriente de Norton, ¿vale? Volvemos al circuito arriba. Lo vamos a poner por aquí. Corriente de Norton igual a 4 miliamperios, ¿vale? ¿Qué nos queda? Nos queda la resistencia equivalente, ¿vale? Como tenemos el voltaje de Thevenin 224 voltios, la corriente de Norton 4 miliamperios, podemos decir que la resistencia equivalente será igual al voltaje de Thevenin partido la corriente de Norton, como hemos visto, ¿vale? Voltaje de Thevenin son 24 voltios dividido entre 4 por 10 elevado a menos 3 amperios, con lo cual 24 partido 4 son 6, 6 partido 10 a la menos 3, o sea, 6 por 10 a la 3. 6 kiloohmios, ¿vale? Y esa es la resistencia equivalente. Con lo cual ya es sencillo, porque ya podemos calcular el voltaje V0. Porque por un divisor de voltaje, ¿vale? Por un simple divisor de voltaje, podemos decir que V0 es igual al voltaje de la fuente, que es 24, por la resistencia correspondiente, que es 10 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de la resistencia, que es la resistencia equivalente, más la resistencia de carga. 10 más 6, o sea, 16 por 10 elevado a 3. Con este se nos va y nos queda 24 por 10 partido 16. 240 dividido 16, nos queda un total de 15 voltios, ¿vale? Y ese es el resultado del ejercicio que nos piden teniendo una fuente dependiente. Bien, en este nuevo ejercicio nos piden calcular la corriente que circula por esta rama por la resistencia de 2 kiloohmios, ¿vale? En un circuito en el que tenemos dos fuentes de tensión, de las cuales una es independiente y la otra es dependiente. ¿Dependiente de qué? Dependiente de este voltaje que hay en esta resistencia de 4 kiloohmios, ¿vale? Por lo tanto, lo vamos a hacer haciendo un circuito equivalente de Norton, ¿vale? Pero recordad que para fuentes dependientes tendremos que calcular tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton,
¿vale? Yo lo voy a hacer con un circuito equivalente de Norton, donde tenemos una fuente de corriente en paralelo con una resistencia y en paralelo con la resistencia de carga. ¿Vale? Aquí tendremos la corriente de Norton, aquí tendremos una resistencia equivalente y aquí tendremos 2 kiloohmios y por aquí circula la corriente que nosotros queremos, que es I sub 0. Bien, recordemos que para resolver este tipo de circuitos con fuentes dependientes tenemos que calcular ambas incógnitas, tanto el voltaje de Thevenin como la corriente de Norton. Voy a empezar por el voltaje de Thevenin. Para ello dibujamos todo el circuito. Abrimos donde se encuentra la incógnita. Bien. Aquí tenemos 8 kiloohmios, 12 voltios, 4 kiloohmios, 4 kiloohmios, 12 y 2 Vx, donde Vx es esta tensión que tenemos aquí. Y aquí tenemos nuestra incógnita ahora mismo, que será más o menos voltaje de Thevenin. Bien. Bueno, aquí vamos a tener también un voltaje V1, si os fijáis. Esto es como si fuera una malla cerrada, ¿vale? Imaginaos una malla, entonces, en esta malla los voltajes tienen que ser cero, ¿no? Por la ley de voltaje de Kirchhoff. Con lo cual, Vx, fíjate, recorremos el sentido horario, ¿vale? Entra por el positivo, sale por el negativo. Entra por el positivo, sale por el negativo. Entra por el negativo, sale por el positivo. Con lo cual, Vx tiene que ser igual a Vth, el voltaje de Thevenin, más V1, ¿vale? Por esto que acabamos de recorrer. Es decir, Vx tiene que ser igual a Vth más V1. Por tanto, podemos decir que el voltaje de Thevenin será igual a Vx menos V1, ¿vale? Esto es lo que tenemos que hacer. Pero para ello tenemos que calcular Vx y V1. ¿Cuánto valen Vx y V1? Es sencillo, ¿no? Por divisor de voltaje las podemos hacer las dos. Por divisor de voltaje. Vamos a calcular Vx. Vx será igual a la fuente, que es 12, por la resistencia correspondiente, que es 4 por 10 elevado a 3, dividido entre la suma de las resistencias, que es 8 y 4, 12. 12 por 10 elevado a 3. Este con este fuera, nos queda 4 voltios. Ya tenemos Vx. Ahora V1 será igual, lo mismo por divisor de voltaje, a 2 Vx, ¿vale? Por la resistencia correspondiente, que es 4 por 10 elevado a 3, y por la suma, que es 12 y 4, 16 por 10 elevado a 3. Este con este fuera, como Vx es 4, 4 por 2, 8, 8 por 4, 32, partido de 16, o sea, 2 voltios, ¿vale? Bien, ahí tenemos, entonces, el voltaje de Thevenin será Vx, que es 4 voltios, menos V1, que es 2 voltios. 4 menos 2, 2 voltios. Y ya tenemos ahí, le vamos a poner aquí arriba. Voltaje de Thevenin, 2 voltios. Ya tenemos una incógnita. Vamos a la siguiente incógnita. La corriente de Norton. Para la corriente de Norton dibujamos de nuevo el circuito. Una resistencia, por aquí otra resistencia. Esto lo cortocircuitamos, ¿vale? Lo voy a marcar así un poquito más, que se vea que es un cortocircuito, que es donde estaba nuestra resistencia de carga. Eso por ahí, nuestra fuente dependiente que la tenemos aquí, y cerramos el circuito. Estos son 12 voltios, estos son 8 kiloohmios, estos son 4 kiloohmios, estos son 4 kiloohmios, 12 kiloohmios, 2 Vx, más y menos. Y tenemos el Vx, está aquí, ¿vale? Ese es Vx. Bien, nuestra corriente de Norton es la que circula por este cortocircuito. Ahí tenemos corriente de Norton. Bien, es sencillo, voy a aplicar un nuevo método, ¿vale? Voy a aplicar el método de reducción, de transformación de fuentes, ¿vale? Porque aquí tenemos una fuente de tensión
en serie con una resistencia, ¿vale? Y aquí tenemos otra fuente de tensión en serie con otra resistencia. Y lo voy a convertir en dos fuentes de corriente en paralelo con una resistencia cada uno, ¿vale? Ese es el paso que vamos a hacer. Entonces, ¿cómo se nos queda el circuito? Lo vamos a poner aquí abajo. El circuito quedará una fuente de corriente que mirará hacia arriba, porque el positivo está arriba, en paralelo con una resistencia de 8 kiloohmios, que la vamos a poner aquí. Aquí tenemos nuestra corriente de Norton que circula por ahí. No circula por ahí, perdón. Vale. Tenemos paralelo otra resistencia de 4 kiloohmios. Aquí sí tenemos la corriente de Norton que es la que va a circular por aquí, paralelo con una resistencia de 4 kiloohmios. Ahora tendremos paralelo otra resistencia de 12 kiloohmios y una última fuente de corriente que no sabemos cuánto valdrá, que lo vamos a calcular ahora. ¿Vale? Nos quedará el circuito algo así. Bien. ¿Qué nos queda aquí? Por aquí tenemos el Vx, ¿vale? Bien, entonces, ¿qué nos queda aquí? Esta fuente de corriente, ¿cuánto valdrá? Pues si la fuente de voltaje era 12, 12 partido 8, será 6 partido 4, 3 medios de miliamperio, ¿vale? Eso es lo que vale esa fuente. ¿Y esta cuánto valdrá? Y esta valdrá 2Vx partido 12K, ¿no? Partido 12. O sea, un sexto Vx de miliamperio, ¿vale? Eso es lo que vale esa fuente. Ahora podríamos reducir, fijaros, podríamos reducir estas dos fuentes, estas dos resistencias que están en paralelo, las podríamos reducir en una, y estas otras dos las podríamos reducir en una, aunque nos seguiría quedando aquí la incógnita, ¿vale? Que es la corriente de Norton, ¿vale? Nos quedaría quedando ahí. Entonces vamos a hacer ese paso para simplificar el circuito. Por aquí tenemos la fuente de corriente, nos quedará una resistencia, por aquí circulará la corriente de Norton, nos quedará en paralelo con otra resistencia, y por aquí nos quedará con la otra fuente de ¿vale? De corriente. Aquí tenemos 3 medios de miliamperio, aquí tendremos, como son diferentes, 8 por 4, 12, perdón, 8 por 4, 32, partido 8 más 4, 12, 32 partido 12, ¿vale? 32 partido 12, que será 16 partido 6, 8 tercios. 8 tercios de kiloohmio. Y este será 12 por 4 partido 16. O sea, 3 kiloohmios. ¿Vale? Podemos hacer esos cálculos. Y aquí un sexto de Vx de miliamperio. Por aquí sigue circulando nuestra corriente de Norton, ¿vale? Sigue circulando por ahí, pero ya hemos reducido bastante el circuito. Además, aquí tenemos Vx. ¿Por qué seguimos teniéndola ahí? Pues porque recordemos que las tensiones en paralelo son la misma, ¿vale? Con lo cual la que había aquí será la que hay ahora aquí, ¿vale? Más o menos Vx. Bien. Ahora vamos a hacer un pequeño paso adicional, ¿vale? Vamos a reducir estas dos resistencias en paralelo, aunque se nos va a ir la incógnita de la corriente de Norton, pero para poder calcular Vx, ¿vale? Para poder calcular esta tensión lo vamos a reducir. Entonces, esto es un paso paralelo, ¿vale? Al problema. Entonces, bueno, hay un pequeño fallo aquí, que es esto sería un triángulo, o sea, un rombo, ¿vale? Esto sería un rombo, no un círculo, porque es dependiente. Bien, entonces ahora nos va a quedar la fuente de corriente independiente, una única resistencia y la fuente dependiente
¿vale? Ahí. Entonces, esta que es de 3 medios miliamperios, esta que es de 1/6 Vx miliamperios, y aquí tendremos 8 tercios por 3 dividido entre 8 tercios más 3, es decir, lo voy a hacer aquí el cálculo, ¿vale? 8 tercios por 3 partido 8 tercios más 3. 8 tercios por 3 será este 3 con este 3 fuera, y nos queda 8 partido 8 tercios más 9 tercios, 9, 8, 17 tercios, con lo cual 8 por 3, 24, 24 partido 17. 24 partido 17 kiloohmios. Entonces estos son 24 partido 17 kiloohmios. ¿Vale? Esa es la resistencia que tenemos aquí. Aquí tenemos la incógnita de Vx, ¿vale? Entonces, ¿podemos calcular Vx? Es sencillo, ¿no? Porque por aquí circula una corriente I sub 0 que tendremos que calcular, ¿vale? Porque por aquí viene esta corriente de 3 medios miliamperios, por aquí viene esta otra corriente, ¿vale? Que es la de 1/6 Vx de miliamperio, entonces I sub 0 viene por ahí, ¿vale? Entonces, sigo en nuestro paso adicional, ¿vale? Que lo estoy por aquí. Entonces, I sub 0 será igual a 3 medios de miliamperio más 1/6 de Vx, ¿vale? Eso es lo que vale I sub 0. Entonces, Vx podemos decir que será I sub 0 por la resistencia. Entonces I sub 0 que será 3 medios más 1/6 de Vx, ¿vale? Y por la resistencia, que es por 24, todo esto por 24 partido 17. Yo creo que se entienden los pasos, ¿no? De tal manera que si resolvemos esto, nos queda 24 partido 17, 24 por 3, vamos a calcular, 24 por 3 son 72 partido 34, ¿vale? Simplemente no lo estoy reduciendo, ¿vale? Se lo estoy multiplicando. Más 24 partido 17 por 6, 102 Vx. Entonces, si seguimos por aquí abajo, Vx, si esto lo paso restando hacia el otro lado, me queda Vx menos 24 partido 102 Vx igual a 72 partido 34. Entonces, 102 menos 24, 78 partido 102 Vx será igual a 72 partido 34. Por tanto, Vx será igual 72 por 102 partido 34 por 78. Y ahora ya eso lo reducimos, ¿vale? Por 102 dividido entre 34 por 78. Bueno. Vale, una vez reducido y calculado y una vez reducido, ¿vale? Nos va a quedar 36 partido 13 voltios, ¿vale? Eso es el valor de Vx. Vale, como veis, esto era un paso adicional, ¿vale? Ahora volvemos a nuestro circuito, ¿vale? A nuestro circuito de inicio, que era este. Hemos partido de este circuito, hemos llegado a ese, ¿vale? Y ya tenemos lo que vale Vx, con lo cual ya podemos obtener cuál es la fuente cuál es esta fuente, ¿vale? Entonces, esta fuente va a valer 1/6 del valor de Vx, que es 36 partido 13, ¿vale? 36 partido 6 son 6 partido 13. Entonces, 6 partido 13 miliamperios, ¿vale? Eso es lo que vale esta fuente. Bien, ahora quiero que nos fijemos en este nodo, ¿vale? En este nodo aquí. En este nodo llega esta corriente de 3 medios de miliamperios, sale la corriente de Norton y aquí sale otra corriente I sub 0. ¿Podemos calcular I sub 0? I sub 0 es sencilla, ¿no? Porque tenemos Vx, que ya lo hemos calculado. Por tanto, puedo decir que I sub 0 es igual, así no tengo que hacer más cálculos, porque si no tendría que hacer mallas, tendría que hacer 1000 cosas para poder calcular esto. Y esto es muy sencillo, ¿vale? Simplemente por la ley de corriente de Kirchhoff, lo vemos, ¿vale? Corriente que entra en el nodo
y dos corrientes que salen, ¿vale? De las cuales una de ellas y N. Bien, I sub 0 será igual al voltaje Vx partido por la resistencia, que es 8 tercios por 10 elevado a 3. ¿Cuál es el voltaje? El voltaje lo hemos calculado, el voltaje de Norton, el voltaje Vx era 36 partido 13 voltios. Entonces, 36 partido 13 dividido entre 8 partido 3 por 10 elevado a 3. Y eso nos queda un total de 27 partido 26 miliamperios, ¿vale? Esa es esa corriente, con lo cual ya podemos decir que la corriente de Norton será la corriente que entra, que es 3 medios de miliamperio, menos la corriente que está saliendo, ¿vale? Que es menos 27,26. Si realizamos todos estos cálculos, nos va a quedar 6 partido 13 miliamperios. Bien, tenemos ya la corriente de Norton y el voltaje de Thevenin. Podemos calcular la resistencia equivalente, que será voltaje de Thevenin, que es 2 voltios, partido 6 partido 13 por 10 elevado a menos 3, lo cual nos quedará 13 por 2, 26, partido 6, o sea, 13 partido 3. Kilo ohmio, ¿vale? Lo vamos a poner por aquí también. Rec igual a 13 partido 3 kilo ohmios. Bien, esto lo quitamos. Por tanto, ya podemos calcular lo que nos piden, ¿vale? Simplemente nos piden la corriente I0, aplicando un simple divisor de corriente podemos calcularlo, ¿vale? Entonces, por divisor de corriente, podemos decir que I sub 0 será igual a la corriente de Norton, 6 partido 13 por 10 elevado a menos 3, por la resistencia opuesta, que es la resistencia equivalente, 13 partido 3 por 10 elevado a 3, y dividido entre la suma de las resistencias. 13 partido 3 más 6 partido 3, 13 y 6, 13 y 6, 19 partido 3, ¿vale? 19 partido 3 por 10 elevado a 3. Este con este fuera. Y nos quedará 6 partido 13 por 13 partido 3 dividido entre 19 partido 3 miliamperios. Hacemos este cálculo. 6 por 13, a ver. 6 por 13 igual a 78 partido 39 y dividido entre 19 tercios. Extremos entre medios. 78 por 3, 2,34, dividido entre 39 por 19, 7,41 miliamperios. Si esto lo reducimos, nos va a quedar 6 partido 19 miliamperios, que es el resultado del ejercicio, ¿vale? No pierdo tiempo en reducir porque se supone que todos lo conocéis, ¿vale? La reducción de unas fracciones. O sea, no voy a parar tiempo en eso. Pues nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias.